El Opel Mokka sin duda se ganó el corazón de muchos consumidores y falta con salir a la calle para ver los tantos que se ven circulando. Y es que no podemos negar que el diseño de este auto es bastante bueno. Lamentablemente bajo esa apariencia bonita hay un motor bastante polémico, el 1.2 PureTech del grupo Stellantis. Y si no sabes de qué te hablo, anda a ver el video que hice específicamente sobre la falla de este motor. Así que hoy vamos a poner a prueba a ver si este pequeño SUV puede hacerle cara a la competencia, la cual es bastante brutal. Ponte cómodo que esta reseña promete. Este video es patrocinado por Classic Cars. Si quieres ver autos disponibles en stock, visita su página en el enlace que te dejo en la descripción. Empecemos por las dimensiones. Este SUV mide 4,15 metros de largo, 1,98 metros de ancho y 1,53 metros de alto. El maletero ofrece 350 litros y se extiende hasta 1105 litros con los asientos traseros abatidos. Bajo su capó encontramos el único motor disponible de 1.2 litros turbo del grupo Stellantis, que entrega 130 caballos de fuerza y 230 Nm de torque. Viene acoplado a una caja manual de 6 velocidades o automática de 8 velocidades de convertidor de par. Los consumos rondan 16 km por litro en ciudad hasta 22 km por litro en carretera. En otros apartados también mecánico, equipa discos ventilados delanteros y sólidos traseros, además de suspensión semi-independiente en el eje trasero. En cuanto a equipamiento, tendremos tres versiones disponibles, donde la versión Edition, como la versión base, incluye lo siguiente: 6 bolsas de aire, mantenimiento de carril con reconocimiento de señales de tránsito, cierre centralizado por proximidad, sensor de estacionamiento trasero con cámara, climatizador y alzavidrios de un toque, cuadros de instrumento e infoentretenimiento de 10 pulgadas cada uno, luces LED principales. Y la Edition Plus suma lo siguiente: cámara de 180 grados con sensores delanteros, frenado de emergencia y sensor de punto ciego, cargador inalámbrico, control crucero adaptativo, volante de cuero calefaccionado, espejos retrovisores plegables eléctricamente. Y por último, la versión tope de línea denominada GS suma lo siguiente: asientos delanteros calefaccionados, luz ambiental, levas deportivas en el volante, llantas de aleación de 18 pulgadas versus las 17 de otras versiones, faros matriciales LED y por último la posibilidad de tener techo bicolor negro. Ahora, los precios con bonos aplicados son los siguientes. Para la versión Edition Plus con caja manual tiene un precio de partida de 19.690.000 pesos. Para la versión Edition automática tiene un precio de 20.290.000 pesos. La Edition Plus pero automática 21.190.000 pesos. Y por último la GS, que solo se ofrece en automática, 22.790.000 pesos. Bueno, comenzando por el frente de este SUV, que sin duda es lo más atractivo que tiene, porque tiene esta combinación de la parrilla con las ópticas que le queda muy bien, también con el techo oscurecido y este color blanco. Yo creo que es uno de los colores blancos que yo sin duda elegiría, porque con las tonalidades negras resalta mucho. Bueno, vamos a también mencionar las diferencias que tiene con la versión que se medio actualizó, que es como una especie de facelift. Primero, en la óptica delantera, acá se divide ahora la diurna. Tiene como unas 3 divisiones acá, y también el parachoques en la parte de abajo también tiene una diferencia. Te estaré mostrando las imágenes alrededor. Lo que sí me gusta es que tendremos tomas de aire funcionales que canalizan lo que es el coeficiente aerodinámico y, como te digo, un frontal bastante atractivo sin ser muy rompedor. En cuanto a llantas, tendremos dos 1560 aro 17, esta es la versión de entrada, tiene muy buen perfil, me gusta, y bueno, de discos ventilados en la zona delantera, como te mencioné. Los materiales son bastante rígidos, muy bien, y el cerrar las puertas muy sólido también. Se puede aperturar y cerrar mediante presencia, es decir, si me alejo el auto se cierra y si me acerco se apertura. También lo podremos hacer desde la manilla si quisiéramos. Bueno, ahorita lo tengo con el switch prendido para que no se me empezara a aperturar y a cerrar de forma repetitivamente. Y el cerrado de la puerta en la zona de atrás también se siente bastante sólido, no tanto como el de adelante, pero muy bien para el segmento. Capaz lo que no me convence es la tapa, creo que es enorme. Obviamente lo hacen porque este es un SUV que comparte plataformas para ser eléctrico también, entonces también para ser diésel, entonces tiene que tener capacidad para poder soportar un puerto de carga o llevar AdBlue
como tal. En la zona de atrás también me gusta, muy atractivo el auto sin ser tan rompedor. El tono del techo negro acá se nota mucho mejor, también con esta moldura cromada que tiene como mayor intensidad. Y mencionar que tendremos salida de escape rear en la zona de abajo, ¿verdad? Bastante bien. Abajo tendremos el neblinero como tal, y para aperturar uno pensaría que está acá, pero no, está más abajo por donde está la patente. Bueno, acá tendremos acceso al maletero de 350 litros que no tiene muchas manidades más allá de la luz como tal. Y abajo, bueno, tendremos una rueda de tamaño temporal. Los asientos se pueden tumbar desde acá y como es tan pequeño, fácilmente lo podemos hacer sin necesidad de irnos para allá. Y los 3 apoyacabezas que son ajustables, que ya lo vamos a ver cuando veamos las plazas traseras. Bueno, tendremos agarradero en la zona de arriba para cerrar el maletero, cual se agradece. Bueno, antes mostrar cómo es la llave, la típica del grupo Stellantis. En verdad ahí no hay ningún cambio. De muy buena calidad las llaves del grupo Stellantis. Bueno, ya en el interior de este Opel Mokka hay algo que voy a recalcar y capaz nunca lo he dicho cuando he probado un producto del grupo Stellantis, que no me gusta el botón porque como que es de falsas pulsaciones, como que no me toma la primera, por lo menos ahí lo presioné, no prendió, presiono otra vez, como que no, como que entonces como que hay que dejar un tiempo prolongado. A veces lo dejo prolongado y aún así no enciende o no apaga, no me gusta eso. Entonces es algo que yo creo que el grupo debería tomar en cuenta, porque es el único producto que me pasa eso con lo del botón, que no enciende al toque a la primera o hay que dejarlo presionado, aunque a veces lo dejo presionado y no reacciona. Eso que tengo la llave donde siempre me la coloco, entonces es algo que me molesta. Y bueno, mencionar que este es el Opel Mokka sin la actualización, porque la actualización lo que hace es que la pantalla que antes era del tope de línea, que era un poco más horizontal y acá llega hasta los bordes, ahora es de serie, y eso se agradece porque sin duda muchas críticas hubo con estas dos franjas de plástico y este pequeño cuadro de instrumento que se ve bastante horrible. Yo creo que nada costaba poner plástico de este mismo color acá para que no se vea ese contraste tan fuerte. Y bueno, el piano black, como ves, abunda mucho en este interior, así que eso no le favorece. Con el paso del tiempo se raya muy fácil. Lo que sí hay que recalcar los materiales, que a ver, son plásticos duros en algunas partes. En el tablero central es como un plástico entre duro y suave. Ya en las puertas combina también duro arriba, acolchado en el centro, y ya en la parte de abajo es plástico duro. Y el volante, que es de cuero y se siente bastante bien. Esto también cambia en el facelift. La botonera ahora es un poco más cuadrada y el logo también es un poco más plano, lo cual no se ve mal en el nuevo facelift como tal. Y a ver, aquí tendremos lo que es el ajuste de las intermitentes. Aquí, curiosamente, para cambiar lo que es el cuadro de instrumento, ahí ver solo el odómetro, este personalizado, este que te da líneas de conducción, el ordenador a bordo, que aquí te da el trayecto y consumo que ha dado este vehículo, donde puedo resetearlo. Ahí está reseteado. Este que te da otro, que se van personalizando también. Este es otro trayecto que podría también ponerle un temporizador, y eso serían los información que te da. Bueno, siguiendo por la puerta tendremos obviamente levalunas de un solo toque para la apertura, también el bloqueo del seguro de ellos, y el bloqueo de la puerta se encuentra acá. Por acá tendremos el ajuste de las luces, ahí estarían prendidas, se puede poner en automática o prender el neblinero. También tendremos el ajuste de la altura de las luces principales o la baja intensidad del cuadro de instrumento. Bueno, siguiendo por el volante, acá tendremos para lo que es los limpiaparabrisas, tanto delanteros como traseros. Tendremos levas de cambios atrás del volante, acá para el control crucero, acá para el apartado multimedia, y no mucho más en cuanto al volante. El infoentretenimiento, que este es el antiguo, ya esto cambió, pero a ver, tiene lo justo y necesario. Tiene la cámara de marcha atrás, que es lo que más vamos a usar también, que va grabando a medida que avanzas el paso, que esto lo hacen muchos autos del grupo Stellantis. La visión no es la de mejor calidad, pero te da la posibilidad de tener todas estas diferentes visiones, ya sea con zoom, el modo automático, y acá, como te digo, a medida que avanzas te va mostrando. Por lo menos vamos a avanzar un poco para que veas. Voy a avanzar y ahora voy a meter retro para que veas cómo va dejando una zona a medida que voy avanzando como grabada. No sé si eso se le puede sacar a algún fin, pero bueno, lo tiene. Y bueno, ¿qué más podemos hacer en esto? Nos podemos conectar mediante cable a Apple CarPlay, también por Bluetooth. Estos son como los menús, el único menú que tienes que te permite ver imágenes o SMS, si alguien usará eso. Aquí vemos las fuentes multimedias, que bueno, ahorita Bluetooth y radio, pero puedes conectar vía USB el teléfono, como te menciono. Puedo ver las memorias de la radio, las listas,
y la frecuencia para ir cambiando entre emisoras. Tiene la posibilidad de navegación, pero este no lo equipa. Aquí podemos ver el teléfono, en este caso lo tengo conectado y esto es lo que me sale. Y aquí opciones del vehículo. Estos son atajos rápidos, por decirlo así. Esto que dice conmutación de autos de luces en carretera, que se supone que ayuda en curva y en carretera las luces. No es luz alta automática, pero es algo que te ayuda más en curvas para reiniciar lo que es la parametrización de los neumáticos cuando lo inflas, el antipatinado, y aquí podemos ver más ajustes, por lo menos las luces. Puedes hacer esto que sería apagar la luz ambiental, el alumbrado de acogida cuando accionamos el botón que encienda las luces, y el alumbrado acompañante, que cuando cierra el auto las luces no queden encendidas por un cierto tiempo para acompañarte del camino. Cómo se desbloquea el auto a medida que le das el control, las funciones. Y seguridad, bueno, que te permite el Safety Brake, que esto lo que hace es donde puedes poner las distancias si quieres más cerca o más lejos. Tendremos lectura recomendada de velocidad, que es la lectura de señales, reconocimiento de señales, también lo mismo, alerta de atención conductor, por si te distraes, que te avise, y esos serían los diferentes ajustes. Y eso es lo único. Bueno, arriba podemos, si nos vamos a una pantalla principal, tendremos para también cambiar lo que es modo oscuro, que sería apagar la pantalla, la iluminación de la misma, si queremos más o menos, perfiles, también para ir perfilando cada configuración que hagas para cada conductor, y las diferentes configuraciones que ya sean el sistema, que bueno, va a mostrar en qué unidad de medidas tienes, configuración de fábrica, información del sistema. Tendremos para personalizar cada lado. Si quisiera puedo cambiar solo dos: odómetro, ayudas a la atención, multimedia, y estos son los únicos que me permite. No tengo muchos, como puedes ver. Configuración de la pantalla sería, bueno, las transiciones animadas, yo lo desactivé porque demora, como que se siente más lento, y la iluminación de la misma pantalla. Y bueno, fecha y hora y idioma. Y eso serían casi todas las configuraciones que podemos hacer del infoentretenimiento. Y bueno, acá arriba para controlar lo que es la fuerza de soplado o la temperatura, que es de una sola zona como tal. Siguiendo por abajo, bueno, tendremos el climatizador, como te menciono, de una sola zona, pero que va bien. También te da la opción de entrar al menú si quisieras. Tendremos los desempeñadores de los vidrios, recirculación o ponerlo en automático. Bueno, más abajo tendremos una zona sin cargador por inducción, que ahora sí viene en la última versión. Tendremos un puerto USB tipo A, eso también ya mejora en la última versión porque es tipo C, toma B12. Abajo botones interesantes como es apagar el Start Stop, me gusta tener un botón para eso. Apagar lo que es el mantenimiento de carril, y apagar lo que es los sensores de estacionamiento si estamos en modo de estacionamiento, valga la redundancia. Más abajo tendremos los modos de manejo, que son 3: Eco, normal y Sport. Y el modo manual por si queremos hacer con los cambios con las paletas detrás del volante. Bueno, el típico joystick del grupo Stellantis, lo hemos visto en muchos productos del grupo. Tendremos el freno de mano electrónico, que no tiene función de auto hold, cosa que siempre se ha caído dentro del grupo Stellantis. Tendremos el apoyabrazos, que me gusta, bueno, porque primero lo puedo ajustar longitudinalmente, no lo puedo ajustar de altura, y no me gusta que cuando lo tengo por lo menos así desplegado no me permite abrirlo, tengo que echarlo para atrás y aperturar, bastante incómodo. Tenemos dos portabebidas que son medianamente grandes, y el box, que es bastante profundo pero es bastante pequeño en cuanto al hueco que tenemos para introducir cosas. Retrovisor electrocromático, eso me gusta. Tendremos iluminación LED, aunque no tendremos iluminación para los tapasoles, ni el piloto ni el copiloto. Aquí tendremos parte de lo que es la alarma volumétrica del auto y los avisos de los cinturones en la zona de arriba. Me gusta que esté aquí porque le da la visión a los pasajeros que le falta ponerse el cinturón. Y la guantera, que me parece curiosa porque es bastante profunda y también de muy buena apertura, está bien segmentada, me gusta. Una de las mejores guanteras capaz que he visto, y hasta asistida su apertura, eso me gusta. Y por último, los asientos, que son de tela, me agarran bien. Para mí, que es una persona bastante pequeña, me gusta cómo agarran. Bueno, con eso terminamos el frente. Veamos qué nos ofrecen las plazas traseras. Bueno, en las plazas traseras sin duda no es el fuerte de este vehículo porque se siente bastante encerrado. También parte de la culpa la tiene de que las lunetas de atrás están como oscurecidas y esto da como una especie de encierro. También el apoyacabezas de acá es bastante grande. Lo que sí me gusta es que, bueno, los asientos son como una especie de curva que te ayuda a tener un poco más de espacio de rodillas. Tendremos un túnel de transmisión bastante profundo
pronunciado para las dimensiones del vehículo, lo cual va a dificultar la comodidad del pasajero del centro. Tendremos dos puertos USB tipo A, y algo que sí no me gusta es que no tendremos iluminación en la zona de atrás. Creo que ahí se cayó muy feo el interior de este Mocha, que costaba poner un par de luces que sin duda realcen de noche la iluminación dentro de la cabina. La calidad de las puertas sin duda acá ya cae por completo. Tendremos plástico duro en toda la puerta, nada de suavidad, ni siquiera donde apoyamos el codo. Una curiosidad, y es que este auto, a ver, en la ficha técnica dice que tiene 6 bolsas de aire, los 2 frontales, los 2 de cortina y los 2 laterales de los ocupantes delanteros. Pero en la zona de atrás, en esta especie de plástico, tiene la figura del airbag acá, por lo cual me daría por entender que tiene laterales para la zona de atrás. En teoría, si eso es correcto, tendríamos 8 bolsas de aire, dado que la tiene de cada lado, lo cual es un dato curioso y no menor. Y bueno, también mencionar lo que es la altura del techo. Es bastante buena, hasta una persona bastante alta va a ir bastante cómodo. Y lo que sí no me gusta, capaz, es que no tendremos apoyabrazos central, y algo que sí rescato, bueno, es que tendremos 3 apoyacabezas de forma ajustable con su cinturón de 3 puntas para todos los ocupantes. Un detallito no menor que sé que a mucha gente le va a interesar es que el asiento delantero tiene anclajes Isofix, algo que no se ve en todos los autos. Y bueno, atrás también tendremos que se esconde atrás de estos cierres, que sé que son datos que le interesan a muchos que son padres o madres. Bueno, ya estamos en la prueba de manejo de este Opel Mocha. Algo que no ha cambiado desde esta generación a la actual es el motor. Sigue siendo el mismo, como te mencioné, 1.2 PureTech de 130 caballos de fuerza como tal y 230 Nm de torque. Bueno, vamos a empezar con el modo normal, que es, yo creo que el modo que más van a ocupar las personas. Por una parte, bueno, cuando estuve haciendo las pruebas de manejo de este auto ya entendí por qué vende tanto y por qué se le ve tanto en la calle y por qué es tan querido por su mismo público. Y es un SUV bastante increíble. A ver, yo siempre he hablado muy bien de la plataforma de Stellantis que usa para todos estos productos, porque se siente muy premium para el segmento al cual apunta. Sin duda está bastante bien, pero siento que acá en este Opel Mocha fue a otro nivel. A ver, sigue teniendo esos detallitos de insonorización que no son, bueno, más premium, porque no creo que el precio no les permite, pero está muy bien logrado este auto. También, bueno, el perfil del neumático absorbe muy bien, la suspensión está bien equilibrada, pero bueno, empecemos a hablar por capaz lo más importante, que es el motor. Es un motor que, más allá de la polémica de la correa húmeda, es bastante capaz. Es muy, no voy a decir que es más potente, pero tiene la fuerza suficiente para poder mover este SUV sin ningún inconveniente. También lo encuentro que está bastante insonorizado para el segmento, como te digo, que apunta. No se escucha tanto, aunque lo exigimos. Está bien mitigado el sonido del ruido del motor hacia la cabina. Por lo menos aquí voy a intentar acelerar un poco para que veas que aunque le exija, el sonido no se mete tanto a la cabina. Como te digo, está bien logrado. Y aún así, el sonido que escuchas dentro de la cabina me gusta, porque se siente como que si fuese un motor mucho más potente. Así que nada que decir en cuanto a la sensación que te entrega el motor. Y no importa en el modo que lo tengas, siempre se siente bastante ágil este auto. Obviamente en el modo Sport vas a sentir un poco más de rapidez, especialmente por la caja, porque es lo que cambia. Pero en verdad, este motor, si no fuese por su polémica de correa húmeda, verdad hubiese sido muy buena mecánica. Ahora se supone que este motor ya usa cadena, pero a lo menos esta unidad, que es 2024-2023, sigue usando correa. Obviamente yo abrí la tapa y no pareciera estar desgastada. También he tenido conocidos que tienen este auto y dicen que con 70.000 kilómetros todavía no les da ningún problema, siempre y cuando usando el aceite que recomienda el fabricante. Pero hay muchos casos de lo contrario. En cuanto a visión, los retrovisores son bastante pequeños, pero a ver, también para las dimensiones del auto no creo que requieras más. Te dan la visión justa y necesaria que vas a usar. Atrás tienes buena visión, pero como todo auto en los laterales se pierde un poco, pero tampoco tanto como para nombrarlo como una mala vista de la zona de atrás. Lo que sí me gusta es que, bueno, tienes un gran panorama de lo que es el capó delantero, te da una muy buena visión de dónde está para cuando estés estacionando no andate un condoro. Pero en cuanto a visibilidad, verdad, bastante bien, se siente bastante alto la posición de manejo, me gusta eso.
hay gente que no, pero a mí me encanta. Y en cuanto a balanceo de la carrocería, muy bien mitigado. Por lo menos ahorita estamos en una rotonda y no da sensaciones raras dentro de la cabina, se siente bastante firme, ¿verdad? Un auto que sorprende el andar que te entrega, especialmente en ciudad. La suspensión, bueno, como ya he probado en varios productos que usan esta plataforma, muy bien equilibrada. No abusa de recorrido, tampoco tiene un recorrido muy corto, está como bien equilibrada para dar sensaciones de estabilidad y de comodidad, que con el perfil 60 sin duda se convierte ideal para absorber imperfecciones del camino, y sumado a la carrocería que no balancea tanto, en verdad es una suspensión que te da placer manejar este auto. Los asientos, bueno, como mencioné, me gustan, a mí en lo personal me recogen harto, están como el justo para mi anchura, así que bastante bien. Y bueno, también como siempre he mencionado en otras reseñas de esta plataforma, el volante me parece de muy buena reacción, de muy preciso, algo que en verdad es muy destacable de esta plataforma. Nunca me ha decepcionado con la precisión del volante. Lo que sí vamos a probar, bueno, ahorita estamos en modo normal, voy a ponerlo en el modo Sport, a ver si la dirección se endurece, por lo menos ahí estoy. Sin duda la caja cambia harto, mantiene un poco más alto el régimen de revoluciones, parece que sí gana un poco de peso. Ahora ponemos el modo normal, sí, definitivamente se siente un poco más pesada entre el modo Sport y en el modo normal. Ponemos el modo Eco en esta zona, a ver qué cambia. Debería cambiar lo que es el retardo del acelerador, aunque acelere va a tomarse su tiempo para evitar gastar más de lo necesario. Y bueno, también voy a destacar algo de este producto y es la insonorización de la cabina, pero de cuanto a ensamblado, porque se siente muy bien. Este auto tiene 22.000 kilómetros, debe tener unos 2 años y no le suena nada. En verdad es increíble lo bien ensamblada que se encuentra la cabina y eso me gusta porque, como saben, yo tengo un Skoda Octavia, mismo año que este auto, más o menos, y para tener ya 2 a 3 años le suena todo. Entonces acá está muy bien ensamblado el auto, lo cual te da un buen entender, te va a dar un buen envejecimiento de su interior. Bueno, por acá estamos intentando pasar imperfecciones, elevaciones y desnivelaciones y el auto, exquisita la suspensión. Vamos a probar su radio de giro, a ver si lo hago de un solo volantazo. Giramos, perfecto, sin ningún problema. Y bueno, en el modo Eco sí se siente mucho más retardado el acelerador, bastante más lento el auto, pero bueno, te ayuda a ahorrar combustible, que es lo que busca este modo de manejo. En estas imperfecciones, exquisita la suspensión. Ya entiendo por qué vende tanto este auto. Y más que bueno, es un auto pequeño, en ciudad es ideal para poder maniobrarlo, estacionarlo. A mucha gente prefiere eso. Y también es un SUV que a la gente, bueno, hoy día los SUV venden bastante. Bueno, vamos a hacer la prueba de aceleración en la entrada de la autopista. Me gusta que en accesos rápidos puedo dejarlo preconfigurado para que me muestre siempre para apagar el control de estabilidad. Bueno, ponemos modo Sport. Sin duda la caja se vuelve mucho más reactiva, a un punto que incomoda, pero bueno, no va a estar todo el tiempo en modo Sport. Bueno, lo de la lectura de las señales funciona bastante bien. No sé si le vas a dar un uso, pero lo tienes. También hay que, bueno, mientras llegamos a la entrada de la autopista, el mantenimiento de carril es raro porque sí te corrige, pero no es como para, bueno, dejarlo que él vaya haciendo solo la trayectoria, porque te corrige una vez, pero si ves que no insistes va a salirse. Es como te ayuda, pero no constantemente. Pero funciona bien. A ver, cuando lo hace, mantiene el auto en la línea nuevamente. Esta unidad precisamente tiene una desnivelación que hace que se vaya de un lado. Pedala a fondo. La caja bastante reactiva. Y llegamos a 100. En verdad, bastante reactivo este auto. Me gusta. Un motor que
Para la carrocería está bastante sobrado, no vas a necesitar más motor que esto, y la caja se comporta muy bien para ser convertidor de par. Yo creo que de las convertidoras de par que mayor tracción he visto son las del grupo Stellantis. No sé cómo lo hacen, pero se siente hasta como si fuese de doble embrague. Nada que envidiarle a ese tipo de caja. En cuanto a ruidos de vientos, se escucha un poco en el parabrisas, nada del otro mundo. Y la sensación a 130 se siente un auto bastante estable, así que bien en carretera este Opel Mokka. Y bueno, vamos a probar. Como puedes ver, si me salgo, el auto me corrige, pero no es que me vaya corrigiendo constantemente. Ahora, si lo hago de la otra línea, vamos a ver si lo hace. No lo hace. Lo hace solo con la línea del centro. Obviamente hablar de consumo de este auto, bueno, después de esa acelerada no es lo más ideal. A mí me está dando 7,8 kilómetros por litro en ese recorrido que hice. No sé si es lo más cómodo tener aquí para ir cambiando las vistas. Bueno, vamos a intentar hacer un trayecto un poco más largo, así en ciudad, para ver si mejoramos el consumo. Y a una velocidad moderada, sin cambios bruscos. Y ponemos el modo normal y al final te estaré diciendo cuánto me dio después de este trayecto. Y bueno, antes de hablar de las conclusiones finales, mostrar el consumo que logré en este pequeño trayecto que hice en ciudad de 20 kilómetros. Bueno, eso incluye la acelerada que hicimos. Hicimos 9,8 kilómetros por litro. En el modo eco, bueno, estuve recorriendo como unos 15 kilómetros, así que mejoró un poco el consumo. Yo creo que te va a dar 13 kilómetros por litro en ciudad. Obviamente con la acelerada lo penalicé mucho, pero muy buenos consumos y bueno, es un auto pequeño, tampoco podría consumir mucho más que eso. Y bueno, ¿qué puedo decir de este Opel Mokka? Sin duda me gusta porque es un producto muy pequeño, como te digo, es ideal para ciudad, no es tan caro, bueno, puede llegar a 22 millones de pesos si no me equivoco la versión tope de línea, pero aún así es un producto bastante interesante. Me gusta que la versión nueva corrigieron esto, lo del tablero y del cuadro de instrumentos, que se siente un poco más moderno, así que es un auto bastante recomendable en el andar que te da, las sensaciones que te da. El equipamiento está más que acorde desde la versión de serie. Obviamente la polémica del motor es algo que penaliza mucho este auto. Mucha gente se descarta este auto simplemente por el motor. Se supone que se corrigió, pero es algo que no puedo confirmar porque no tengo una unidad nueva para ver si efectivamente lleva cadena. Este auto ahora se supone que también va a llegar una versión híbrida y también eléctrica, porque se homologó recientemente un Opel Mokka 100% eléctrico. Ese va a estar bastante interesante, habría que ver el precio. Así que, como te digo, y cada vez que pruebo un auto del grupo Stellantis, son muy buenos autos, el producto que te entregan por el precio que piden, pero claro, tienes ese problema de confiabilidad. Pero también, como fuimos hablando, he conocido gente que ha llegado con 70.000 kilómetros, que bueno, tampoco es una referencia decir que es un auto que va a durar mucho tiempo, sin problemas de la correa húmeda. Así que es recomendable en cierto aspecto, pero también te diría verte otras ofertas que sean un poco más confiables si buscas un auto que perdure un poco más del tiempo y que no te penalice mucho la reventa, porque ese es un problema que tienen estos autos, que mucha gente ya conoce este problema y ya de segunda mano son más difíciles de deshacerse o te penaliza mucho el valor del producto. Y bueno, con eso concluimos. Si te gustó, como siempre, suscríbete, dale like. Te invito a ver el último video que hicimos del Dongfeng Huge, un SUV muy interesante también por muy poco precio, así que anda a verlo pinchando acá.